es para su empresa. Sin perdón ni olvido. A 50 años del golpe del 76. Historias para hacer memoria. Testimonios de lealtad sobre tumbas. Días de tinieblas con flores. Hijos de todos. Vida contra la muerte. 5 décadas igual. Sin perdón ni olvido. A 50 años del golpe del 76. Las historias que estamos contando a 5 décadas del golpe militar, cívico y eclesial le dan carnadura a los padecimientos de las víctimas directas. Lo hemos dicho en más de una de las entrevistas que hemos ya tenido la oportunidad de hacer, y agradecemos la predisposición, la voluntad, las ganas de contarnos sus historias a todos aquellos quienes han pasado y van a seguir pasando. Sin esa predisposición, voluntad, no podemos tomar real dimensión de lo que fue ese tiempo tan oscuro de la historia argentina. Real dimensión desde aquello que nos lo recordamos, que éramos chicos, pero la voluntad, la vocación de estas charlas es que quede el registro para aquellos que no han tomado referencia aún de la dimensión de la atrocidad de la dictadura. Hoy recibimos a Rubén Padula, que fue detenido, víctima de la dictadura, torturado. Rubén, bienvenido, un gusto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Guillermo? Digamos que sí, muy bien. Por supuesto, agradecido infinitamente de tu predisposición para escucharnos. He podido escucharte algunas de las entrevistas anteriores, una más emotiva que la otra, en ese proceso de sacar de esto que estás diciendo vos, de sacar a luz lo que se ha ocultado, se ha querido ocultar. Y nosotros, como testigos vivientes aún de ese periodo, tenemos mucho para contar. Tienen un mandato, ¿verdad? Lo sienten así. Es un mandato y cada cual lo ha vivido a su manera. Vos hay que pensar siempre que después de una situación como la que cada uno ha vivido, podés tomar distintos caminos, ¿no? Podés continuar tu militancia, para darle un nombre, podés resguardarte. Y nosotros salimos con mucho miedo, salimos con muchos golpes, salimos con mucha carga de acusaciones, nos sentíamos, recordemos que éramos casi los malditos del mundo, ¿no? O sea, cada uno, los epítetos que colocaban en nuestros nombres eran atroces, ¿no? Éramos subversivos, apátridas, asesinos. Y podemos demostrar que no fuimos así. Rubén, y hoy me sorprende por las repercusiones que estamos teniendo en las redes sociales con las entrevistas, cuán vigente está el algo habrán hecho, ¿no? Bueno, sí, pero eso lo teníamos en nuestra casa. En los entornos próximos. Yo lo recuerdo y me duele decirlo, pero después el proceso también es emotivo contarlo. Lo veía mi padre. Mi padre lo voy a contar, cuando mi padre va por primera vez a la cárcel, y le cuento que me habían reventado, que me habían golpeado en mi casa, en la cuarta, en la información, en la policía, que nos habían dejado cuando nos detienen. Y mi padre, como respuesta, me dice, seguramente que no le contaste todo lo que tenías que contarle. Bueno, no digo que lo mandé a donde tenía que ir, pero fue muy duro, fue muy duro. Y él me conocía, quién era, qué pensaba, cómo era. Bueno, un muchachito de aquel entonces, un muchachito. ¿Qué edad tenía usted, Rubén? 23 años. 23 años. ¿Y militaba ideas distintas de las de su padre? Sí, por supuesto.
por supuesto. ¿Primó Pero, la ideología a la paternidad, cree usted? ¿eh? ¿Primó la ideología a la paternidad de su papá? Lo que ocurre es que hubo, bueno, por eso es toda una historia. Él básicamente, como tantos otros hombres de trabajo, una persona honestísima de trabajo, laburante, él era, como hoy lo definiríamos, como un hombre de pensamiento de derecha. Sí. Un radical gorila, por darle el nombre. ¿Y le salió un hijo? Y yo también fui gorila. En ese aspecto recibo ese mandato, el mandato del ser gorila, el antiperonismo. Yo nací en el 51, o sea, nací en el pleno proceso del peronismo, el primer peronismo. Bueno, mi viejo tenía esos amigos y mi mamá venía de otra rama. Mi viejo era radical, digamos, y de River. Por eso tengo la faja de River, porque otro mandato, y no voy a hacer lo de Milei que me voy a cambiar porque no me gusta. Voy a hacer de River, aunque hoy, si yo pudiera, seguiría el mandato de mi mamá, que era peronista y de Boca. Esa fue una cosa magnífica. Pero ¿quién primaba? Esto también para que se entienda cuánto primaba el patriarcado, mucho más arraigado, muchísimo más arraigado que ahora. Y bueno, fui entonces de River y de alguna manera antiperonista. Por eso cuando entramos a hago una acotación. Y no por nada vivo en Achiras. No por nada vivo en Achiras. Achiras no solamente me enseñó lo que es la libertad de andar en la sierra sin rumbo, de niño, sino que además tenía un tío, que vendría siendo mi abuelo postizo, que a la tarde, en el rancho, con la batería, en esas radios grandes, sintonizaba Radio Moscú. Era campesino, militante, afiliado o simpatizante del Partido Comunista. Otra visión que a un niño y a un joven todavía no le caía la ficha. Vos no viste esas primeras pintadas de estas mismas que estamos viviendo ahora, que las vemos en redes, las pintadas que ibas por la calle y decía fuera de Río Cuarto, Horacio Guaraní, comunista, para darte un nombre, una referencia de alguien conocido. Horacio Guaraní, un cantante popular, no era un militante revolucionario, era un hombre simplemente que expresaba la idea. Son más peligrosos los cantantes populares, ¿no? Y los periodistas no te digo nada. Bueno, entonces en esa conjunción de cosas yo llego, porque también son precisos los datos, yo llego a Córdoba. De Río Cuarto, se va a estudiar a Córdoba. Me voy a Córdoba con 17 años, recién salido del secundario, 17 años, a Córdoba en el año 1969. Cordobazo. Perfecto, adentro del Cordobazo. Lo vivo. ¿Cómo lo vivís? Un estudiante, un jovencito, un pibe, que empieza a darse cuenta que el mundo es otro. Pero entonces no es solamente el Cordobazo. No había tenido militancia en Río Cuarto. No. Estaba desactivado. No tenía la más pálida idea de lo que se trataba. Te voy a contar una anécdota muy linda, porque son las cosas que a uno le van... ¿Cómo se forma uno? Nosotros teníamos todos tuvimos en los colegios secundarios una formación de los profesores de historia, con la historia ya definida, clara. La historia de Astolfi la habrán leído vos, sí, no sé claro, si sí. Los más jóvenes quizás no. Y teníamos un profesor, no voy a dar su nombre porque es conocido, un profesor totalmente de derecha, de la historia tremenda de Sarmiento y de la división total, y antirrosista.
que en esa época no se adoctrinaba en los colegios, ¿no? Se empezó a adoctrinar cuando se empezaron a hacer revisionismo histórico. No se adoctrinaba en esa época. Por favor, es la verdad, era la verdad revelada. Claro. La verdad revelada. Bueno, entonces empieza a despotricar en sus clases naturales, enseñándonos del tirano Rosas, de la crueldad, bueno. Ahorrémonos todos los epítetos y toda la historia tergiversada. Y desde allá del fondo se levanta una manito, pide la palabra, y lo voy a nombrar, ya fallecido, seguramente muchos lo conocen, Mario Espoto, músico, director de orquesta. Marito Espoto se levanta y dice: profesor, yo tengo otra idea de Rosas. Yo leí en el libro de José María Rosa otra versión de que verdaderamente Rosa... Y a mí eso fue como un llamador. Un llamador, pero ¿cómo es entonces? ¿Cómo puede ser? ¿Y qué le dijo el profesor? Se puso rojo. Se enojó. No. Bueno, no pasó, pero lo desestabilizó. Un gurrubín que le planteó una objeción a su... Es una anécdota muy linda. No, por supuesto, pero además siempre, yo lo he hecho en más de una oportunidad, siempre muchas veces nosotros tomamos en plena dimensión de lo que había ocurrido con la dictadura cuando venimos a estudiar a la universidad, año 85. Bueno, por eso vamos lento y decimos, bueno, pasa todo eso. Entonces, naturalmente, yo me adscribo a las corrientes de izquierda. Naturalmente, porque en ese momento, Cordobazo, el Che, los diarios del Che, El Hombre Nuevo, Bob Dylan, los olimareños, Galeano con las venas abiertas. No. A ver, con el Mayo francés, Vietnam... Empezó a informarse, digamos. Pero otro mundo, otro contexto. ¿Y en dónde empezó a militar, Rubén? Primero empiezo en una especie de organizaciones secundarias, organizaciones que era de un movimiento contra la represión. Fíjate, en aquel movimiento contra la represión, acordémonos, en el contexto universitario, con las grandes asambleas, toda esa difusión de todo tipo de ideas. Y después... Era, perdón que lo interrumpa en este sentido, ¿era transversal o era dependiendo de las facultades? No, entonces... ¿Usted fue a abogacía? No, empecé a estudiar ciencias económicas. Ajá. A eso fui. Y al año siguiente, por una cuestión de revelación también de lo que me estaba pasando, empecé a estudiar filosofía. Filosofía. Mirá vos que sí, contraste. Las dos cosas. Y por supuesto... En la Facultad de Filosofía, y Letras, en la de Humanidades, naturalmente siempre se daba una mayor discusión de ideas. Sí, estaban más intelectualmente yo de vanguardia. El orgullo, no sé si decirlo orgullo, ¿no? ¿De quién fue mi profesor de contabilidad, de Economía 1? Sí, ese que pensás. Domingo Felipe Cavallo. Ese fue mi profesor de... ¿Y ya era así? No, era como decir, estaba pelado ya. No, pero ya tenía esa idea. Y seguramente, porque estaba en dictadura. Estamos hablando muchos fueron y los capacitaron en la escuela de Chicago, ¿no? Claro, sí. Bueno. Hicieron lo que hicieron porque... Claro, pero al mismo la dictadura dijo, no solo tenemos que hacer la dictadura, sino tenemos que formar un constructo cultural y que sustente lo que hemos hecho. Y por eso mandaron a todos los jóvenes a capacitarse en la escuela de Chicago, ¿no? Sí, también teníamos, paralelamente a él, por ejemplo, en una materia como era sociología, que estaba el cura Berkovich. Ajá, había de todo ahí. Que estaba Delich, y Delich era ayudante de cátedra. Fíjate vos, quiero decir todo esto, bueno, y ahí naturalmente me acerco. Y además era una imposición de época militar. Militar en el sentido de participar, ¿no? Yo creo que fue naturalmente la adscripción. Yo no puedo decir que me obligaron. No, fue meter, estabas ahí, fuiste entrando, fuiste viendo. Había que cambiar el mundo. Ese era, aunque parezca una perogrullada, una cosa dicha de... Que es necesario recuperar ese. Había que además estaba el cambio ahí. Claro. Hay que recuperar ese había que cambiar el mundo, ¿no? ¿Qué te parece?
Se está perdiendo eso. Se está perdiendo, ¿sí? Bueno, es lo hoy que mejor ni... No lo... No, es que ya lo analizamos pero mucho. verdaderamente yo estoy pensando precisamente en eso. ¿Y en qué condiciones lo detuvieron, Rubén? Bueno, yo estaba, bueno, entonces por supuesto, en esos años de militancia, de participación, tuve un par de detenciones, por ejemplo, para el 22 de agosto del 72, de Trelew, hicimos el acto en la Facultad de Arquitectura, nos metieron preso, otra vez en una toma... Había dictadura, ¿no? Lanús era eso, estamos, 72. Sí, estaba con la Cabana y estamos Sí. toda esa época. En la una toma de clínicas, estamos hablando de otras historias, la toma del hospital de clínica, que era toma, por supuesto, a los 3 días en la racia del ejército, y bueno, vuelvo a estar en Cana. Esas fueron mis experiencias previas, ¿no? Pero Bueno, ¿y por qué fueron las detenciones? Le pregunto a un oyente. Jimena. Porque habré matado muchos milicos, habré matado muchos niños. No, absolutamente. ¿Por protestar? Por protestar, porque fueron tomas. Eran actos y participaban en marchas, movilizaciones. Puedo hablar con absoluta honestidad y tranquilidad de que no tengo en mis manos ni una mancha de ese tipo. Puedo mirar de frente a quien quiera interpelarme y le puedo contar de mi vida de pe a pa. Hoy se iguala a todo el mundo, ¿no? Claro, se los pone a todos en el mismo colectivo. Lo que no quiere decir que no haya habido equívocos, pero de ningún modo en el planteo de una organización, de cualquiera, estaba plantear matar a otro porque sí, hacer daño, que es lo que después vamos a ver, bueno, lo que estamos viendo hoy, ¿no? El pacto de silencio, que no lo van a romper y que la memoria es más fuerte y lo revienta, ¿no? Con lo que estamos viviendo. Bueno. ¿Y con el golpe del 76? Vamos, falta todavía. Ajá. Bueno, ahí entro a una militancia dentro de lo que podríamos llamar contacto, apoyo a una organización de la cual era más afín, no era afín a los movimientos del peronismo, ni siquiera el movimiento del Partido Comunista. En ese entonces, los radicales, los peronistas y los comunistas eran reformistas. ¿Se entiende? O sea, estaba elevada la vara, ¿no? Estaba allá arriba. Y entro a acercarme y me acerco y coincido en todo el planteo político, ideológico del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es ahí, como un contacto. Yo no voy a decir que fui un perejil, nadie puede decir eso. Eso también es una mentira. Muchos, cierto, le adjudicaron cosas que no hizo, eso es cierto. Pero alguna idea tenían. Yo no caí por tonto. Claro, no fui preso por tonto, tenía mis ideas, sin duda. O sea, fui preso por ideas, no por acciones. A tal punto, bueno, hay una militancia, hay un proceso cuando soy detenido estaba trabajando en una fábrica, estaba trabajando en Sancor, mira vos Sancor donde está ahora, estaba trabajando en la Sancor, bueno, de los delegados de Sancor no quedó ninguno, y ocurrió el 29 de mayo, para ser exacto en el día, 29 de mayo del 75, o sea, estamos hablando todavía en el periodo de la Isabel, 29 de mayo del 75, porque se había ocurrido, y acá voy a preguntar cómo y te lo voy a contar, había ocurrido días antes la fuga del Buen Pastor. La fuga del Buen Pastor. No participé, no tuve nada en contra, no sabía nada, no tuve nunca ni relación. Después me entero, mucho tiempo después de... ¿La organización de la Juventud Peronista? No, en el ERP. En el ERP. El ERP fue eso. ¿Y por qué eligió el ERP? Porque me parecía más afín, básicamente porque levantaba la imagen del Che, la figura, y vuelvo a decir, quizás por una connotación antiperonista, porque también la tenía. Y no reniega de eso. Paso rápidamente los años y recién en el año 2004 descubro a Néstor y encuentro otra mirada de la historia. Ajá. Bueno, pero esa es otra. Le preguntaba si era de la Juventud Peronista o del ERP, porque entiendo que detenidos que estaban, había más ensañamiento con algunas organizaciones que con otras.
¿Usted lo puede confirmar a eso? Yo creo que no había... Puedo decirlo que sí, puedo decirte que de alguna manera ellos tenían algún tipo de valoración del peso político de cada uno de los detenidos, seguramente que sí. Entonces, ¿a quiénes venían a buscar primero? A los cabecillas, digamos, sería esa la lógica. Y sin embargo, no fue así. Y sin embargo, y lo puedo decir con conocimiento de causa, muchos que supuestamente, o que sé que eran más bien cabecillas, pasaron la cárcel sin ningún tipo de complicaciones. Y no es por complicidad, ni mucho menos, sino porque también no es que estaba todo perfectamente sabido. Y voy a contar una anécdota dentro de estas, ya en la cárcel, ya con la dictadura adentro, en la cárcel. Había un muchachito, tuvimos en la cárcel de Córdoba 30 mártires. Yo estoy vivo, yo salí de ahí. Pero de mi celda mataron a 2, sacaron a 2. Puedo contarlo, ya lo vamos a contar. Entonces pensamos todos, bueno, ahora vienen por vos. Es como el famoso poema de Bertolt Brecht, que no sé si es de Brecht, pero bueno, pongámosle que sea de él. Lo llevaron al Joaquín, mañana lo llevaron al Pelado. Y un día lo sacan al Claudito Zorrilla. Digo Claudito Zorrilla porque era joven, porque era bueno, porque era antiguerrilla, antiviolencia, era dirigente de arquitectura, de la TERS, de los 20.000 grupos que había, que te puedo nombrar todos los que había en ese momento. Y lo sacan y lo matan. Lo matan. Ya saben cómo fue, todas las muertes, eso podemos contar una a una todas las muertes. Cómo lo sacan de la cárcel y le hacen intento. ¿Cómo se enteraban de todo eso? Por las palomas, con las palomas mensajeras que hacíamos con los presos sociales, los presos comunes. Y porque teníamos, además, para tu conocimiento, algún día lo vas a... Había, aunque hubo una radio que se llamaba Espica, teníamos encanutada, ¿entendés la palabra encanutada? Sí, escondida. Escondida. Tenía un canuto en una de las celdas. Con una radio Espica. Una radio Espica. Así que Y la escuchaban. prendíamos a la 1 de la tarde en el panorama de información de Radio Universidad de Córdoba, y ahí Se enteraban. alguien tomaba nota, en papelito tomaba nota, después hacíamos y después con las manos, con el morse, con todos los métodos que se tienen en la cárcel para la comunicación. O sea, no es que está, a pesar de estar absolutamente incomunicado con el exterior, sin visita, sin remedios, sin comida, con las ventanas tapiadas. Pero usted contó que su papá lo fue a ver, ¿en esas condiciones lo fue a ver? No, antes. No, porque antes era un jardín de infantes. La cárcel antes del golpe, no te digo que, jardín de infantes en la cárcel, está prohibido. Es una cárcel. Es una cárcel, pero teníamos todas las... Los trataban como presos comunes, digamos. Mi hija, que tenía una hijita en ese entonces de un año y pico, aprendió a caminar en el pasillo de la cárcel. O sea, y con el golpe cambió todo. Con el golpe fue mortuorio. Se cerró absolutamente todo, nos quitaron absolutamente todo, nos sacaron todo lo que teníamos, nos dejaron solamente con la ropa puesta, una frazada y se acabó. Nos tapiaron las ventanas, todas las ventanas, se acabó la comida, se acabó el remedio, se acabó el baño, se acabó el afeite, fueron meses y todos los días torturas de patotas que nos reventaban. ¿Con qué criterio? De destruirnos, de destrucción. No ¿Era colectivo eso o elegían uno por día? No, a todos y a algunos, a todos y a algunos. Algunos venían por ahí, entraban y lo buscaban a uno en particular, pero mientras tanto todos cobrábamos, como dice un caballo sodero, todos cobrábamos, era infernal. Esos fueron los meses más dramáticos de mi vida. Fueron 6 meses, 7 meses de una constante
situación de muerte. Bueno, en esos meses sacaron 30, no 1 o 2. ¿Qué es una constante situación de muerte? Estás pensando que en cualquier momento suena, se escucha la puerta de la reja del pabellón y entra una patota y te va a golpear, te puede golpear en la cabeza. ¿Había proceso de juzgamientos ahí? ¿Había algo? O sea, estaban... Rubén está detenido. La pregunta es ingenua, pero... Y se la tengo que hacer, porque todavía hay gente... le voy a trasladar un... Yo sé que esto a lo mejor rompe el reportaje, pero el planteo de la persona que se hace llamar Jimenita.arce dice: antiguerrilla eran los civiles en las iglesias bombardeados, amigo. Si estás en un grupo paramilitar armado, no sos pacífico. ¿El ERP era un grupo paramilitar armado? No, nada que ver. Era una construcción política, pero de ningún modo con objetivos claros, pero no de ir a matar a cualquiera. Como una conformación de un ejército popular. ¿O acaso no se puede? ¿O acaso no hay? ¿Cómo es el tema? ¿No hay posibilidad de defenderse? ¿Cómo te defendés? Era construir un ejército. Más allá, es muy fácil hoy hablar descontextualizado, pero estamos hablando de los ejércitos, de cómo se tomó en Cuba. Porque tenemos montones de ejemplos. Sí, claro, sí, las revoluciones se hicieron así. Revoluciones, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se hacen las cosas? Está bien. Ojalá que no lo tuviéramos que hacer así. Claro que sería lo mejor. Por supuesto, ¿a quién le puede gustar? ¿Quién le puede interesar o sentir que es bueno matar? Para nada. Bueno, pero no creo que no vale la pena. No vale la pena. No, por supuesto. No, pero quiero hacer la aclaración, y la propia dice... no me hago llamar Jimenita.arce, soy Jimena Castañeira Arce, no me hago llamar, bueno, perdón, Jimena, pero su link es Jimenita.arce, por eso efectivamente acaba de confirmarse que usted no se pone Jimena Castañeira Arce, sino Jimenita.arce, con lo cual es la aclaración y tiene todo el derecho, y le agradezco que asista a ver la entrevista en nuestras redes. Bueno, pero vuelvo al punto de cómo es convivir con la muerte diariamente y no salir absolutamente roto de eso. Yo creo que básicamente por las convicciones ideológicas y morales. A eso se abrazaba. Y morales. Y lo pongo la palabra porque parecería que éramos amorales o insensibles, al contrario, porque mi objetivo y nuestro objetivo en general, defiendo a los 30.000 como los mejores hijos de nuestra generación. Queríamos un mundo distinto, un mundo mejor. Nunca pensamos en nosotros. Ese convivir, perdón Rubén, con la sensación de muerte, ¿se tradujo en algún día en la muerte cercana? ¿Lo puedo leer? Sí, claro. Y de alguna manera vamos a quedarnos ahí en la celda. Estamos marzo del 76, ya el ejército, gendarmería, las Fuerzas Armadas han tomado la cárcel, se la han apropiado, nos hemos transformado en rehenes, somos presos legales, pero ya somos rehenes, entran todos los días a golpearnos, a maltratarnos, sin comidas, sin nada, sin agua, haciendo nuestras necesidades fisiológicas en un balde, en la celda. Bueno. Este es un cuento, que no es un cuento, es un relato que habla precisamente de uno de los casos. Infames, volvió a decir Carlos Esgandurra con lo que le quedaba de voz. Un silencio pétreo se refugió en las gargantas de los compañeros de prisión. El filo del cuchillo bayoneta cuadriculaba el cuerpo desnudo de la víctima elegida. La sangre brotaba en hilos continuos. Una masa sanguinolenta se debatía en el piso sin un quejido, sin muestra de dolor, junto a la puerta de la celda número 8. Hago un paréntesis. No exagero, no literaturizo, no metaforizo nada. Digo lo que mis ojos vieron y lo que mis ojos siguen viendo. Son todos unos hijos de puta, gritaba el joven oficial.
joven oficial. Y concluyó su macabro juego. Infames, acabó Carlos, cuando la tropa de ronda salió al pasillo del pabellón 11 y el aterrorizado celador acandalaba la puerta. Fue marcha compasada de botas, sonido metralla del antes y después de la tortura, hacia las rejas del ingreso del pabellón. Y fue el acorde bendito del pasador gozneando entre las rejas el aviso del fin del tormento. Por ahora, claro, solo por ahora. Aún la vida era posible. La madrugada fría de mayo del 76 en la penitenciaria soltó el aire contenido. Las palomas atravesaron patios, cerrados ventanales, gruesos muros para espiar el saldo de la batalla. No había ojos que pudieran pegarse al sueño. Postergando el propio dolor, nos acercamos a Carlos. Respiraba. Un aliento de sueños movía el cuerpo mortificado. Mensajes urgentes de manos y nudillos traspusieron mirillas y paredes hasta la lorera, recinto del celador nocturno. Punto. Esperen a que se vayan, balbuceó el miedo contaminado. Desde los pabellones laterales nos llegaban las voces solidarias de los presos comunes. Telegramas invisibles cruzaban el aire irrespirable del terror. Nada se podía hacer para mitigar el sufrimiento del escogido para la infamia. Tal vez su porte robusto insufló el odio del alienado. Sin agua ni elemento de higiene alguno, lo tapamos con una manta. Comenzó a gemir. Un leve movimiento despertaba puñaladas de dolor. Tranquilo, Carlos. Ya pedimos que te lleven a la enfermería. El celador volvió con un ayudante. El malherido, acaso extrayendo fuerza de las convicciones, se levantó. Envuelto en la frazada se lo llevaron. Ya habían retirado a otros compañeros, ilesos o lastimados. Nunca los retornaron. La ingenuidad nos decía a los sobrevivientes que en el hospital tendría el trato que ayudaría a su recuperación. Días después supimos que Carlos estaba ahí, bajo el cuidado de los enfermeros. Noticias alentadoras que entraban vía palomas o riesgos de carceleros. Entretanto, se sucedían las palizas, golpes incontrolados, asesinos, diezmando la resistencia física, retemplando el ánimo. Resistir sin saber hasta cuándo, viendo cómo por las noches las tropas funestas se llevaban a otro compañero. Luego nos llegaba la suerte corrida por los trasladados. Intento de fuga y muerte, emboscada guerrillera para rescatarlo y tiroteo y muerte. Pancho, nos lo decía, Pancho. La espica descanutada de su baldosa para el panorama de noticias de las 13 de Radio Universidad. Pancho, que soportó inmune las meticulosas requisas. La tarde que retornaron a Carlos, la celda fue una fiesta. Cada abrazo era un apretón a la porfía de vivir. Él se dejaba estremecer, blanco de una loca esperanza. Estoy condenado, hermano. Ya vendrán por mí y por todos. Respetamos su mutismo. Alguien le ofreció un trozo de marroco, de pan, que atesoraba desde la mañana. Se anticipó el cigarrillo compartido a riesgo de delatarse con tal que él le diera unas pitadas. Todos los días me iban a ver los milicos. Ya te estás curando, subversivo. Cuando estés listo, podrás correr, podrás fugarte, y no nos quedará más que pegarte un tiro. Quieren quebrarnos, Carlos, que nos volvamos locos. No les daremos el gusto, le dije. Lo vimos sonreír. Buscó su camastro y ahí quedó hasta que vinieron a llevárselo a la madrugada. ¿Cómo fue su después, Rubén? ¿Siempre estuvo alojado en la misma cárcel, lo trasladaron? ¿Cómo fue volver a la vida? Ahí estuvimos. Bueno, después sacaron a otro más de la celda, un muchachito de Sintra, cerca de Villa María, Ricardo Tramontini, violonchelista, cantante, jovencita. También fue patético, pero él también lo sacan en una noche y no, por supuesto, el mismo procedimiento de intento de fuga y muerte.
La justicia miraba para otro lado, la iglesia miraba para otro lado, el servicio penitenciario no existía. Está claro, ¿no? Eso es el... Que alguien pueda venir a desmentir lo que estoy diciendo, podemos discutirlo. Lo discutimos así. Después de ahí, vamos a cerrarlo después con otro texto, si me lo dejas, que es Sí. Cuando nos vamos. Cuando salimos de ese infierno, ese lugar nosotros no sabíamos si mañana vivíamos, si más tarde vivíamos, si saldríamos de la próxima paliza, si nos tocaba a nosotros, ¿a quién le tocaba? 6 años estuve ahí. 6 años. No, esos fueron 6 meses. 6 meses ahí. Pero preso estuvo hasta el 6 81. años, hasta el 81. ¿Y ahí dónde lo De trasladaron? ahí fuimos a la famosa Sierra Chica, el famoso de Sierra Chica, pasamos después a La Plata, después tuvimos el honor de inaugurar la cárcel de Casero, la famosa cárcel de Casero, que después en la época del kirchnerismo la implosionaron porque era una cárcel de estilo San Quintín para matar a la gente. Tuve 1 año y medio sin sol. Bueno, es otra historia, otra larga Siempre historia. con los mismos padecimientos, pero nunca más vivieron esos 6 meses. No, nada que ver. Esos meses fueron los meses cruciales del año. El Después, infierno. en todas las cárceles, es cárcel, no hay restricciones, pero bueno. Y cuento, y vamos para terminarlo. No, déjeme, antes de que termine, porque quiero cerrar con su texto, porque a todos le estoy preguntando lo mismo. Hay muchísimos mensajes, hay muchísima gente que está participando, que es empática con su relato y otros que son críticos con aquella situación. Y yo celebro que nos podamos encontrar en un mismo espacio, unos y otros. Eso no pasaba en la dictadura. No. Eso no pasaba. Solamente había lugar para uno. En la democracia pasa esto, ¿no? Pasa esto. Dice Caro, buen día Guillermo, escucho a Rubén y veo el trato del invasor en Gaza. Lo que pasó acá ¿Sí? se llama genocidio. Yo puedo hablar, tengo la imagen, porque son cosas que no es que yo me quede en un pasado, al contrario, pero hay cosas que no son imborrables. Hay cosas que no, es como nuestros desaparecidos, son jóvenes. Se dan cuenta, nuestros jóvenes. Sergio Comba, mi amigo, sigue siendo un pibe. Bueno, ya hoy tendría 75 años. Pues. Yo veo y trato de entender, de comprender lo que puede llegar a ser la crueldad humana. ¿Cuál es el límite que tiene? Entonces lo veo una mañana cualquiera, la patota que entra, un oficial joven, supongo que puede haber sido el teniente Alsina, uno de los tantos que conocíamos que iba, entra a la celda, todos tirados en el piso, con las manos atrás, los hace parar, y él se trepa a una cucheta, una cama, con una pistola, y desaforado nos entró a insultar, a amenazarnos. Esa imagen es imborrable, de la locura, una locura imposible de entender, no sé, era odio. Paréntesis. Después, esos pobres milicos entenderán que fueron utilizados por otros y pagaron y fueron el pato de la boda. No quiero decir con esto que los disculpen, ni mucho menos. Simplemente digo, fueron usados. Y, bueno, ¿Sus miedos de hoy, Rubén? no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Yo creo que la experiencia pasada, donde uno sabe que es sobreviviente, te inhibe de tener miedo a la muerte. Parece más bien que a cualquier persona no le gusta. No tengo miedo. No tengo miedo incluso de que pueda ocurrirme algo. Sí, por supuesto, tengo miedo por los míos, pero son los riesgos propios de la vida. No Sí, claro. puedo evitarlo. Yo no puedo evitarlo eso, no puedo evitar la crueldad. Creo que tenemos que hacer un trabajo muy, muy hondo
porque todo, y lo voy a decir a quien lo quiera escuchar, todo lo que he pensado y lo que pienso lo hago por amor. No hay una sola gota de odio ni de rencor en mi vida. No la hay. No hay perdón, ojo, el perdón es otra cosa, porque si no, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo hoy con los enterramientos. Si hubiese mínimamente alguien que hable y que diga, acá están las cosas, bueno, podemos sentarnos a conversar. Si hay un arrepentimiento. No sé si entramos en otro terreno ya religioso, lo que fuese. Bueno, ayer una de los hijos de los encontrados, identificados, le preguntaron si con esto cerraba las heridas. No, dijo, yo no quiero que se cierre ninguna herida, quiero que la sangre se siga viendo. Pero por supuesto. Que la sangre se siga viendo y que las nuevas generaciones vean la sangre nuestra. Quiero que la sangre se siga viendo. Rubén, ha sido muy, en términos de proceso histórico que hemos atravesado, muy revelador lo que nos ha contado. Y quiero que lo cierre usted con el texto que escribió cuando dejó de ser preso. No es cuando cuando dejamos ese infierno de la cárcel y se mezcla con otras cuestiones que son muy conocidas. Es Rubén Padula quien está con nosotros, preso político. Estuvo entre 1975 y 1981 preso por ser militante del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y cierra el reportaje de hoy. Viaje en Hércules. Aquella madrugada de septiembre hacía frío. El desalojo masivo de los pabellones 8 y 9 de la penitenciaria nos alertó como una más de las tenebrosas sorpresas que nos tenían reservados los días en ese infierno de exterminio. Un pelotón interminable de uniformados nos fue conduciendo en fila, con los ojos vendados y maniatados a la espalda, mientras recibíamos andanadas de golpes de puño, de bastones, de patadas. Nos iban subiendo a camiones del ejército o penitenciarios, imposible saberlo, sin indicios de destino cierto. Sobrevolaba en todos el posible traslado final, el fraguado intento de fuga del penal y la masacre anticipada. No había posibilidad de resistencia, de diálogo, de preguntas inútiles, de arriesgar por nada el hilo de vida que nos quedaba. El viaje fue corto, apretujados, tirados como bolsas de papa al piso de los camiones, con la profusión de golpes, insultos, gritos, órdenes imposibles de cumplir o de dejar de cumplir. ¿A dónde nos llevarían? Los camiones, tras ese recorrido que pudo durar una hora o un siglo, habrían llegado a la base de aviación. Fuimos bajados de a uno o dos a tirones, cayéndonos en la oscuridad y la dificultad de movimientos entre un tropel de pies y manos que nos empujaban a marchar en el aire. Esa imagen es fantástica. No caminaba, ¿sí? Nos llevaban entre patadones y era como volando. Eso se ha visto en películas, bueno, eso es así, tal cual es así en una... Atravesar otra distancia que uno imaginaba podía ser hacia un pozo final. Un ruido, hablando de todo lo que estamos hablando de los enterramientos, ¿no? Un ruido ensordecedor de motores apagaba los gritos, los insultos, los lamentos de los torturados. Al final del recorrido, como un paquete informe, fuimos siendo arrojados hasta una plataforma de metal, desde donde con los ojos vendados nos conducían, no sin sus acariciadores golpes y blasfemias, hasta una superficie fría, nos aplastaban contra el piso e íbamos siendo amarrados con cadenas a unas barras amurradas al suelo, una cadena en cada mano y en cada pie crucificados. El ruido atronador de los motores, el perceptible movimiento del piso donde yacíamos nos daba clara idea de que estábamos en el estómago de un avión. Luego de acomodar a todo el ganado, ahora los pisotones eran sobre todo el cuerpo, el arma más usada, los borceguíes que se hundían en nuestras carnes y los ayes de dolor pudieron por momentos sobrepasar el bramido de los motores. Y luego el decolaje, las burlas de los uniformados. Ahora van a saber lo que es bueno, vayan despidiéndose de esta vida. De alguna manera sabíamos de los vuelos de la muerte y nos preparábamos, si es posible eso, para terminar allí.
Un viento frío entraba por una parte de esa caja de hierro. Por descuido y por los movimientos torpes y las golpizas, algunos ojos pudieron divisar el aire, el cielo, como una gran puerta abierta hacia el vacío, y los simulacros de arrocar de a uno con sueltas de cadenas para sembrar el terror a esta especial calidad de pasajeros. El viaje continuó por horas, por días, por años. Un frío de dolor, de miedo, de impotencia nos fue llevando en las horas con las carcajadas de los valientes soldados ante el prisionero orinado o defecado en su puesto. Lo que pasó por el corazón y la mente de cada uno de nosotros es imposible de narrar. Cada uno habrá apelado a su Dios, a su amuleto, a su fortaleza, a su silencio. Al fin, las turbulencias del aire y de la furia uniformada fueron cesando. El avión comenzó a descender, carreteó sobre alguna pista y se detuvo. Un silencio sepulcral vino luego de que los motores se apagaron. Y otra vez, pero en un camino contrario, nos fueron bajando. Era un salto para caer en la tierra y ser levantado a golpes y atravesar una fila doble de insultos, machetes, patadas, escupitajos, con la venda y las manos atadas con cable a la espalda. Un calvario de cientos de metros, de kilómetros, aunque pudo haber sido solo un recorrido de 30 o 40 pasos. Y así fuimos depositados en otros camiones más chicos, con vidrios enrejados a sus costados. Desde la caja de esos camiones se veía el chofer y su acompañante. Seríamos 20, 30 presos amontonados allí. Una vez cerrada la puerta trasera quedamos solos y eso permitió que pudiéramos hablarnos, a alguno levantarse la venda, ver la mañana del mediodía, los campos verdes al costado de la ruta por donde marchaba un convoy de varios camiones transportando la hacienda humana. ¿Dónde iríamos? Ni un indicio. Seguramente alguna dependencia militar del sur. El terreno era llano y el frío se hacía sentir. Los que íbamos allí llevábamos meses sin duchas, sin afeites, ni corte de pelo, con la misma ropa de casi un año, con toda la secuela de esos meses terroríficos. Y vimos que entrábamos a un lugar con barreras militares, soldados uniformados. La marcha lenta del convoy se introdujo al lugar hasta detenerse. ¿Qué vendría ahora? Fuimos bajando, sin venda en los ojos ni ataduras, y una fila de hombres de uniformes blancos nos dan la bienvenida con trompadas, golpes e insultos, mientras marchábamos hacia un edificio cercano. De más está decir que el recibimiento era de un nivel menos violento que el que hasta entonces nos parecía que hasta nos parecía que nos estaban acariciando. Nos depositaron en un salón y desde ahí fuimos saliendo de a uno, conducido hasta el maestro peluquero, que nos rapó pelos y barba, luego al pañón, donde nos dieron el uniforme grueso del presidiario, y de a dos, al azar, fuimos poblando las celdas del pabellón, que esa misma tarde sabríamos que se trataba del famoso penal de Sierra Chica. Otra historia se iniciaba, una historia donde empezábamos a soñar que la libertad era posible. Habíamos salvado la vida. Gracias, Rubén. Gracias por venir. No, gracias a vos, Guillermo, por dejarme expresar todo lo que quiero, todo lo que puedo. Es para hablar muchísimo más. Hay seguramente, cosas, seguramente. Pero bueno. Y lo vamos a hacer cuantas veces sea necesario. Gracias, Rubén. Gracias a usted. 50 años de la dictadura cívico-militar y eclesial. Rubén Padula, preso político. Quien quiera oír, que oiga.